Buenos días, hermanos. En esta mañana vamos a comenzar a adorar al Señor. Y ahí, hermanos, en sus hogares, pónganse cómodos para escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Esperamos que todos los hermanos, todos los conocidos, todas las familias estén prestos para escuchar la palabra de Dios en este día, en esta mañana. Para esto vamos a tener una oración para pedir al Señor que Él sea quien nos ayude en este día. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana, damos gracias, Padre, por este día que tú nos prestas. Dios, por darnos la vida, darnos una oportunidad para estar reunidos en tu nombre y así escuchar tu palabra. Yo te ruego, Dios, por cada familia que está en sus hogares, que estén ya cómodos, Dios, esperando el mensaje de tu palabra. Yo te ruego, Dios, que tú seas con mi hermano que va a traer el mensaje en este día. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Sin duda vendría
se encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro a ti. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va al Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple su voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad. De mi alma en los altos profundos se libra cruel tempestad. Hace teclado a torrentes sobre mi frágil ser. Y perezco, maestro, o quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va al Señor, hundirse no puede el mar traidor. Que se cumple su voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va al Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Que se cumple su voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz.
Hermanos de Buenavista, es un gusto estar con ustedes en este acto tan importante dentro de nuestro cristianismo, la Cena del Señor, que aunque estamos a distancia, ustedes ahí en Piedras y yo aquí en Guadalajara, podemos, gracias a la tecnología, estar unidos en un mismo sentir en este momento. Doy gracias a Dios por la invitación que se me hizo de compartir con ustedes este momento, unas palabras de reflexión acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero empezar hablándoles acerca de un caso muy famoso de abogados en Estados Unidos. De hecho, se le ha titulado uno de los casos más famosos en toda la historia. Este caso es el llamado caso O.J. Simpson. Tal vez alguno de ustedes lo haya escuchado, tal vez alguno lo conozca. Este caso fue un juicio penal llevado a cabo en la Corte Superior en Los Ángeles, en el que el exjugador estrella de la National Football League y actor O.J. Simpson, muy famoso, de hecho si usted viera una foto sabría quién estoy hablando, fue juzgado, ¿verdad?, en Los Ángeles por 2 cargos de asesinato por la muerte de su ex esposa Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman, amiga de su ex esposa. Estas muertes ocurridas el 12 de junio de 1994. El juicio se extendió por largos 11 meses. Desde la toma del juramento a los miembros del jurado el 9 de noviembre de 1994, las declaraciones iniciales se realizaron el 24 de enero de 1995 y el veredicto fue anunciado el 3 de octubre de este mismo año, 1995. En este veredicto, Simpson fue declarado no culpable de asesinato en ambos cargos, ni el de su ex esposa ni el de la amiga de su ex esposa. El caso ha sido descrito como un juicio penal o uno de los juicios penales más publicitados, más importantes y reconocidos en toda la historia. Simpson fue presentado por un equipo de abogados, defensores de muy alto perfil en Los Ángeles, conocido en inglés como el Dream Team o el equipo del sueño, liderado inicialmente por Robert Safiro, uno de los hombres intelectuales abogados más importantes de esos años, y luego por Johnny Korchman, otro abogado muy importante, muy caro, muy valioso en los Estados Unidos, en el estado de Los Ángeles. Luego de que se diera todo el juicio penal, las familias Brown y las familias Goldman presentaron una demanda civil contra este exjugador y actor O.J. Simpson. Y el jurado declaró a Simpson responsable de las 2 muertes de su ex esposa y la amiga de su ex esposa hasta febrero de 1997, casi 2 años después. Se le concedió a este hombre un total de $33.5 millones demandada, ¿verdad?, para las familias o los daños por las familias. Y ¿verdad?, a las familias se les recibió o se les dio una pequeña parte de esta gran fortuna que fue demandada O.J. Simpson. Este es uno de los casos más sonados, más grandes en los Estados Unidos de un bufete de abogados muy importantes en Los Ángeles. Pero ¿a qué voy con todo esto, hermanos? Quiero yo presentarles ahora dentro de la Biblia el caso más importante, más grande de todos los tiempos de un abogado. Y esto se encuentra a la evidencia en primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice la escritura de la siguiente manera: Hijitos míos, escribe el apóstol Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2 nos habla del caso más importante de abogados en toda la historia de la humanidad, nuestro Señor Jesucristo. Él se presenta delante del Padre, quitándonos, justificándonos nuestros pecados y haciéndonos aceptos, inocentes delante de Él. La justificación, eso es lo que significa esta palabra tan importante dentro de la Biblia. Hemos sido justificados, hemos sido dados por inocentes, siendo usted y yo culpables. En el caso de O.J. Simpson se necesitó todo un bufete de abogados, el Dream Team, para que este hombre fuera dado por inocente, pero después del caso pasó a ser culpable este hombre 2 años más tarde.
quiero decirle que en nuestro caso, nuestro Señor Jesucristo ha hecho un trabajo excelente, un trabajo que es irrefutable, un trabajo en el cual no hay duda del veredicto que se nos ha dado a usted y a mí como cristianos e hijos de Dios. Inocentes. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por haber venido a esta tierra, por haber vivido una vida santa, una vida limpia, agradable delante de Dios, que dice la Escritura que Dios lo olió con un olor fragante su vida perfecta. Gracias a su sacrificio en aquella cruz, ahora usted y yo podemos ser inocentes siendo culpables. Él ha pagado el precio de nuestros pecados con su cuerpo, con su sangre, con su martirio, con su sacrificio en la cruz. Y ahora nosotros nos presentamos delante del juez, el juez de jueces, nuestro Dios, limpios, justificados, inocentes. El día de hoy, domingo, primer día de la semana, usted y yo vamos a participar de los elementos que nos recuerdan eso exactamente, el trabajo magnífico, esplendoroso, glorioso que Jesús hizo en aquella cruz por usted y por mí. Este versículo 1 nos dice que usted y yo tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero no se queda ahí la idea. El versículo 2 nos dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Su sacrificio perfecto en la cruz alejó la ira de Dios y nos ha acercado delante del Padre. Ahora podemos acercarnos, dice la Escritura, confiadamente hasta el trono de su gracia. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el que nos ha dado redención, nos ha comprado, nos ha libertado y nos ha dado una nueva vida. Usted y yo somos nuevas criaturas. Pero también el versículo 2 dice, y no solamente por los nuestros pecados, sino también por los pecados de todo el mundo. Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que todos vengan a sus pies y disfruten de sus promesas, de sus delicias, de sus bendiciones. Gracias al Señor, usted y yo hemos sido salvados, hemos sido comprados, hemos sido perdonados por la sangre de Jesús. Y el día de hoy, domingo, celebramos victorioso a Jesucristo de entre los muertos. ¿Qué más podemos pedir, hermanos? ¿Qué más podríamos desear que la salvación que ofrece nuestro Señor Jesús por su sacrificio? Cuando usted y yo participamos de este pan sin levadura y del jugo de la vid, del jugo de uva, recordamos exactamente lo que Cristo hizo por nosotros, lo que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, el creador de todo, del universo, de todo lo que hay en este mundo, incluso de usted y de mí, vino ese Dios glorioso en forma de hombre a vivir, a andar, caminar, darnos ejemplo y después morir en la cruz tomando nuestro lugar. Yo quiero invitarle en esta mañana a que esté reflexionando, hermano, hermana, jóvenes, que estemos reflexionando todos juntos la gran dicha que tenemos y poseemos de ser hijos de Dios. Vamos a participar de los elementos, vamos a recordar su sacrificio y una vez más teniendo en nuestra mente ese pensamiento que Él es nuestro abogado para con el Padre, Él es nuestro defensor y por su sangre ahora nosotros fuimos curados. Quiero invitarles a hacer oración y después de hacer oración quiero leer una porción de la Escritura que se encuentra en 1 Corintios. Oremos, hermanos. Te damos gracias, eterno Señor, por habernos visto en nuestro pecado, porque tú, Señor, viste lo más bajo de nosotros, lo más vil, pero aún así, Padre, tu amor nos ha alcanzado y nos ha acercado a ti por el sacrificio de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, porque tú le permitiste a tu Hijo venir a esta tierra, porque dice la Escritura, tu palabra, que le preparaste cuerpo. Y ahora nosotros, Padre, conocemos ese gran sacrificio, esa vida esplendorosa, esa vida llena de santidad y libre de pecado que murió en aquella cruz tomando nuestro lugar. Gracias, Padre, porque tú preparaste los tiempos para que nuestro Señor Jesús viniera a esta tierra y nos mostrara el camino hacia ti, Señor. Ahora, Padre, te conocemos, te amamos y tenemos una relación contigo, porque hemos amado, conocido a nuestro Señor Jesucristo y nos ha llevado hasta tu trono. Gracias, Padre, por darnos este hermoso regalo, la vida de tu Hijo, ahora por el cual, Padre, por la cual nosotros podemos tener también vida eterna y vida, Padre, libre de pecado. Te damos gracias, Padre, por ello, por tu sacrificio en la cruz, y te rogamos, Padre, que sigas estando con nosotros en cada momento, para que juntos, Padre, todos tus hijos, recordemos, Padre, lo que has hecho, la deidad, ustedes como consejo divino han hecho por nosotros. Oramos, Señor, dándote las gracias en el
precioso nombre de tu amado, nuestro Señor y Salvador suficiente, Jesucristo. Amén. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26, las palabras con las cuales recordamos la institución de este acto maravilloso, la Cena del Señor, al cual le invito a usted, hermano, hermana, a participar de los elementos. Dice la Escritura en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, este pan que usted posee en su mano. Dice la Escritura, y habiendo dado gracias al Padre, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Participen del pan, hermanos. Dice el versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Nuevo pacto, hermanos. Tenemos un pacto ahora con nuestro Señor Jesucristo. Haced todo esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participen del jugo. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y que beban esta copa, la muerte del Señor, de nuestro Señor, anunciamos hasta que Él venga. Amén. Hermanos, el día de hoy usted y yo estamos como iglesia esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor. El esposo ya viene, hermanos, y usted y yo debemos de ser fieles en santidad, vivir a la altura del llamado que se nos ha hecho. Dios les bendiga, hermanos, y recordemos en todo momento lo que Jesús, lo que Dios ha hecho en nosotros. Gracias por estar conmigo este tiempo. Gracias por estar atento a las palabras. El Señor les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo desde Guadalajara. Buenos días, amigos y hermanos, es un placer nuevamente tenerles entre nosotros a través de esta transmisión en esta mañana de domingo, primer día de la semana, Día del Señor. Fe en el valle de la adversidad. El dolor, cuando es bien comprendido, puede formar una vida para la grandeza. Estas fueron las palabras de Charles Swindoll cuando se refirió a José en su autobiografía de este personaje. Dice la Escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículo 9 y 10, lo siguiente. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Adversidad es una palabra que describe con claridad el mundo en el cual usted y yo vivimos. Siempre ha habido adversidad. Me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que una vez que el pecado entró en la escena de la historia del género humano, la puerta quedó abierta para la adversidad, la cual entró, y no solo entró, sino que se posesionó de nuestras vidas, causando severos estragos. Sin embargo, aun cuando la vida del hombre ha sido plagada de adversidad desde entonces, los meses recientes han encrudecido esta realidad, o al menos de una forma más palpable o tangible hemos podido no solo experimentar la adversidad en nuestras vidas, sino, ¿por qué no?, aún conocer su aroma y ver su rostro al haberse convertido en una íntima compañera del hombre en cada rincón del globo terrestre en estos últimos meses. ¿Qué quiero decir con esto?
que la adversidad se ha acentuado en todo el mundo bajo la presente condición mundial. Noticias malas cada día. ¿Qué es la adversidad? Comencemos definiendo lo que es la adversidad. La palabra adversidad es interesante. En los diccionarios se le define como una forma de infortunio, de desgracia o de condición contraria. Por la etimología de este término, el término adversidad se emplea para describir todo aquello que tiene por cualidad ser contrario, ser desfavorable, algo que es considerado como fatalidad o desgracia y que por ende es difícil de sobrellevar. Es ahí entonces donde la adversidad puede presentarse en muy variadas manifestaciones. Déjeme aclararle algo antes de continuar. La adversidad no respeta edades, la adversidad no respeta género, la adversidad no respeta color, no respeta posición social, no respeta raza. La adversidad, de hecho, se caracteriza por ser siempre inoportuna. Habiendo mencionado esto y habiendo definido lo que es la adversidad, entonces quiero invitarle a voltear a su entorno, a contemplar lo que está a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que usted ve? ¿Qué es lo que usted alcanza a percibir con su vista? ¿Qué es lo que alcanzan a escuchar sus oídos? ¿Qué es lo que alcanzan a palpar sus manos? Indistintamente de lo que sea, usted no me dejará mentir. Todo aquello que usted y yo vemos, oímos y palpamos en nuestro entorno se llama adversidad. Sin importar cuál sea la posición en el escenario de la vida que usted tenga, ni la trinchera desde la cual usted y yo enfrentamos la vida día con día. Lo que sí es cierto es que nuestro tiempo presente es tiempo de desastres, es tiempo de estrés, es tiempo de tragedias, es tiempo de crisis, es tiempo de pruebas, es tiempo de tramas desgarradoras, es tiempo de aflicción, es tiempo de sufrimiento, es tiempo de dolor, es tiempo de pérdidas. Vivimos en tiempos de adversidad y esa es una realidad innegable. Por tanto, déjeme aclararle en este día que lo que estamos tratando a través de este mensaje no es el cuestionar sobre la realidad de la adversidad. Sabemos que esto no está en cuestión. Entendemos hasta este momento, por lo que hemos vivido y lo que estamos estudiando, que la adversidad es parte de nuestra vida. Tampoco pretendemos minimizar su peligro y sutileza. Lo que sí buscamos a través del mensaje de esta mañana es confrontar la adversidad para poder comprender cuál debe de ser nuestra actitud frente a ella. Y la pregunta entonces que debemos contestarnos es: ¿cuál es nuestra actitud frente a la adversidad? En el libro ya citado hace un momento, el autor de esta biografía de José refiere lo siguiente. Dice él: la adversidad es una de las herramientas más efectivas de Dios para fortalecer nuestra fe, ya que en tiempos contrarios es donde la adversidad arrecia, es donde nuestra fe se tensa y entonces tiende a madurar. Por eso debemos entender, hermanos, bajo esta premisa, que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y que Él es el único que tiene la capacidad y el poder de transformar las adversidades en cosas positivas, en cosas buenas, independientemente de lo que esto pueda parecer en el momento en el cual vivimos. Dios puede transformar las circunstancias y hacer de nosotros lo más precioso y lo más preciado. Quiero invitarle que vaya por favor con su Biblia al libro de Génesis capítulo 37. En el libro de Génesis, en el capítulo 37, versículos del 1 al 3, encontramos nuestro primer encuentro con José. He titulado a este primer punto en este mensaje: José, la crónica de un transeúnte del valle de la adversidad. En el capítulo 37, versículos del 1 al 3, dice la Escritura así: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos,
Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Antes de continuar, quiero compartirle a usted una de las razones por las cuales la vida de José se ha convertido en una de mis historias favoritas de la Biblia. Yo crecí en el hogar de un predicador. Las historias de los grandes personajes de la Biblia eran parte de nuestra plática cotidiana. Sin embargo, siempre me cautivó la historia de un jovencito nada perverso, un hombre que no hizo nada para haber experimentado una vida marcada por la adversidad. Por el contrario, su proceder fue siempre de acuerdo con la voluntad de Dios, siempre pensando en cumplir al pie de la letra las ordenanzas del Todopoderoso. Aun cuando él tuvo la oportunidad de hacer justicia por sus propias manos contra sus hermanos, una vez que él había sido restituido y que la adversidad había desaparecido de su vida. La Escritura nos enseña que él tuvo el temple para perdonarles. ¿Por qué menciono esto? Déjeme aclararle por qué. Muchos cristianos hoy en día han llegado a creer equivocadamente que si nuestra vida es agradable ante Dios y que si contamos por ende con su aprobación en todo lo que hacemos, escuche lo que voy a decir, creen ellos que entonces todo irá bien en nuestras vidas. Pero déjeme aclararle que esa clase de pensamiento, o permítame llamarle así, esa clase de teología barata, porque no es bíblica, nos ha llevado a concluir entonces que las adversidades de la vida, por lo contrario, cualesquiera que éstas sean, son la prueba o evidencia de la desaprobación de Dios o la desaprobación divina. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando las cosas van bien, de acuerdo a esta manera de pensar, quiere decir que Dios está aprobando lo que hacemos, pero que cuando las cosas van mal o cuando viene la adversidad, entonces esa es una muestra evidente de que Dios está desaprobando lo que hacemos. Pero quiero que recapacite entonces en la vida de José. Quiero que note que a pesar de que él llevaba una vida íntegra y agradable a Dios, José fue el protagonista de una adversidad férrea. Quiero invitarle a que veamos la crónica de este transeúnte del valle de la adversidad. De hecho, antes de hablar de sus 17 años en delante, en el capítulo 30 del libro de Génesis encontramos por primera vez el nombre de José. Vaya por favor a Génesis 30, versículos del 22 al 24. ¿Qué quiero decir con esto? Que José enfrentó adversidad aún desde antes de su nacimiento. Génesis capítulo 30, versículos 22 al 24. Escuche con mucha atención lo que dice la palabra de Dios. Génesis 30, versículos 22 al 24. Dice: y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Amigos y hermanos, la adversidad en la vida de José llegó temprano a su cita, muy temprano a su cita. Aún antes de su nacimiento, la vida le anticipaba a José toda una travesía accidentada de adversidad. Por ejemplo, quiero que piense en su madre, cuyo nombre era Raquel. Esta era una mujer estéril que por tal razón experimentaba el dolor y cargaba el estigma de una sociedad que veía en la esterilidad una especie de castigo divino. De hecho, llama mi atención en el mismo capítulo 30 del libro de Génesis, en el versículo 2, la manera tan áspera en la cual su esposo, es decir, el padre de José, le trataba por causa de su condición. Dice la Escritura en el versículo 1 y 2 así: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Y escuche con atención lo que Jacob respondió. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre?
Si prestamos atención a estas palabras, el concepto que tenía Jacob respecto a la esterilidad de Raquel es que ésta venía como una especie de castigo divino. En el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 14, encontramos nosotros también indicios de cómo la percepción del pueblo hebreo respecto a la esterilidad era la percepción de maldición o de castigo divino. Por si esto fuera poco, el nombre de José expresaba en su contexto también la condición de adversidad en la cual este hombre había nacido. El nombre de José expresa básicamente en su contexto real la condición en la cual nació. Era el anhelo de una mujer que deseaba por encima de todo ser bendecida por Dios con un hijo. El nombre de José significa, como lo hemos leído en Génesis 30, 22 al 24, el Señor me añada, expresando de esta forma el anhelo que esta joven mujer tenía de tener un hijo. Pero si fuéramos al árbol genealógico de José, el árbol genealógico de José estaba plagado de un rastro muy notorio de adversidad y que por consecuente ese rastro notorio de adversidad llegaba hasta José. Sí, y lo llevaba hacia una familia donde la adversidad sería parte de su vida. Quiero que piense, por ejemplo, en lo siguiente. ¿Ha pensado en el abuelo de José? El abuelo de José, cuyo nombre era Labán. ¿Quién era Labán? Era un mentiroso que había enredado con sus palabras a Jacob, a quien le hizo trabajar no 7 años, sino aún 14 años para poder llevar consigo a la que había prometido, a Raquel. Pero piense ahora también en su padre, Jacob. El nombre de Jacob, cuyo significado es el engañador. Y que nos remonta a nosotros a través de la Escritura, a través de la historia, a aquel momento en el cual Jacob usurpó el lugar de Esaú y tomó la bendición de Isaac. Por cierto, cabe mencionar que se trata aquí de un padre con las 3 P. Un personaje o un padre permisivo, un padre pasivo y un padre a la vez perdido, es decir, ausente. Así que vemos a su abuelo, vemos a su padre, pero luego aparecen también en la escena sus hermanos que se distinguen por ser, permítame llamarlo de esta forma, una pandilla de jovencillos llenos de celo, de rivalidad, de mentira, de engaño, de rebeldía. Ahora, a esas alturas quisiera hacerle una pregunta forzada. ¿Le gustaría a usted nacer en una familia así? ¿Es acaso esta la familia que usted anhelaría para sus hijos o para usted mismo? La adversidad en el caso de José estuvo presente desde el seno familiar. En el capítulo 37, versículos del 2 al 4, pasaje que leía hace un momento, nos lleva entonces a nosotros a considerar lo que sucede una vez que este joven ha alcanzado la edad de 17 años. En los versículos 2 al 4 de Génesis 37, la Escritura dice lo siguiente, preste mucha atención. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Preste atención a los siguientes 2 versículos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque los había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Hermanos, la travesía de José por el valle de la adversidad apenas estaba comenzando. Sin embargo, cada día se encrudecía más y más. ¿Por qué? Porque la manera en que le amaba a Jacob era motivo suficiente para que sus hermanos le vieran y le trataran con desprecio. Si bien es cierto que la adversidad se había hecho presente en la vida de José desde aún antes de su nacimiento,
El relato de su adolescencia abunda y aumenta en tono. Es como si en términos musicales existiese un crescente en la partitura de la vida de José. Sí, se intensificaba la adversidad en la etapa que estaba él viviendo. Por ejemplo, a través del pasaje que hemos leído, encontramos nosotros 3 características en los versículos 3 y 4. En primer lugar, encontramos celo por causa del amor que su padre le tenía. ¿Ha tenido la oportunidad de estar cerca de una persona celosa? ¿Se ha dado cuenta de cuál es su proceder? Hermanos, los celos no se corrigen por sí mismos. Estos pueden conducirnos a males peores o a errores muy grandes. Encontramos, además del celo, encontramos odio. ¿Sabe usted de qué son capaces los hermanos cuando están enojados? Si usted creció en un hogar como el mío, donde éramos más de 2, éramos 5, sin duda usted sabrá lo que es lidiar a veces con el enojo de los hermanos. Pero además del celo y del odio, dice la Escritura también que no le podían hablar pacíficamente. Es decir, había celo, había odio, pero había también indiferencia hacia José. No había un trato agradable de ellos para con su hermano. Es decir, el núcleo familiar estaba fisurado. Me atrevo a pensar a estas alturas que los hermanos de José eran como una olla hirviendo, una olla cuyo contenido se encuentra en plena ebullición de sentimientos perversos que tarde o temprano iban a estallar para dañar la vida de José, su hermano. El sentimiento de ellos para con José era un sentimiento de ira, y cada vez más se intensificaba, en particular cuando José entonces tiene la osadía de compartir con ellos su sueño. Vaya al capítulo 37, versículo 5, dice el texto así: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y note lo que dice: y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. No solamente el pasaje dice que le aborrecieron más, en el versículo 8 dice, una vez que él les reveló este sueño, lo compartió, dice el versículo 8, le respondieron sus hermanos: ¿reinarás acaso tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Pero por si esto fuese poco, aún su padre le reprendió, dice el versículo 10, y lo contó a su padre. Aquí estamos hablando de su siguiente sueño, su segundo sueño, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y dice el pasaje que mientras su padre meditaba en esto, mientras sus hermanos le tenían envidia. Como resultado de esto, la Escritura nos enseña que los hermanos de José planearon una conspiración contra él. Vaya por favor al capítulo 37, versículo 19. Usted ha de recordar en el relato, que no hemos leído, pero usted conoce la historia, que su padre Jacob le envió a ver a sus hermanos. Cuando José se acercaba al lugar donde supuestamente ellos se encontraban, un hombre le dio a él instrucciones del lugar donde se encontraban ya en ese momento sus hermanos. Y cuando ellos se percataron a la distancia que se trataba de José, note la perversidad que había en sus mentes. Dice el versículo 18 y 19: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora note lo que va a suceder a continuación. En los siguientes versículos encontramos una clara descripción de la clase de conspiración que los hermanos de José habían fraguado contra él. Note las palabras de ellos para con José. En primer lugar, el versículo 19 nos habla de la burla. Dijeron ellos: he aquí viene el soñador. Se estaban mofando, era sarcasmo. En el versículo 20 dice la Escritura también que dijeron: ahora pues venid y matémosle. Note la intención que ellos tenían. ¿Qué puede existir en la mente de un hermano para pensar en dañar a aquel que es de su propia sangre?
En el mismo versículo 20, ellos habían determinado echarle a una cisterna. Pero vemos también la malicia. Note lo que sucede en el versículo 20. Estos estaban planeando incluso la manera de engañar a su padre para justificar lo que habían hecho. Y entonces ellos dijeron, y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Una vez más el sarcasmo se hace presente. Vemos que estos estaban esperando la reacción de José. Y de manera sarcástica dicen, veamos en qué pararán sus sueños. El celo de ellos se hizo presente. Dice la Escritura en el versículo 23, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. ¿Recuerda quién le había dado esta túnica? Si usted va al versículo 3 del mismo capítulo, dice la Escritura que amaba a Israel o Jacob, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y dice que le hizo una túnica de diversos colores. ¿Cómo podemos ver el celo de los hermanos de José? Porque inmediatamente su reacción fue despojarle de aquello que le distinguía de ellos. Aquello que con tanto amor su padre había creado para él. Y finalmente vemos, hemos hablado de la burla, hemos hablado de su intención de matarle, hemos hablado también de la intención de hincharle en una cisterna, hemos hablado también de la malicia, el sarcasmo y los celos, pero todo esto se consumó en su maldad. Dice la Escritura en el versículo 25 que se sentaron a comer mientras le habían echado a una cisterna vacía. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Note cómo lo arrojan a una cisterna, mientras ellos, sin ningún pesar, se sientan a disfrutar del lonche del día. Hermanos, terminaron vendiéndolo como esclavo a los ismaelitas. Dice la Escritura en el versículo 28 que lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Era tan devaluado el costo de un esclavo. Sin embargo, 20 piezas de plata era el precio que se pagaba no por cualquier esclavo, sino por un esclavo discapacitado. Este era el costo de un esclavo que no era útil, era un esclavo de segunda mano, era un esclavo despreciado. Quiero preguntarle lo mismo que yo me pregunté: ¿qué tanta maldad se necesita para poder actuar así contra su propio hermano? ¿Qué tanta maldad se necesita para poder actuar así contra su propio hermano? La adversidad de José no solo se hizo manifiesta antes de su nacimiento. La adversidad en la vida de José se hizo presente en el núcleo familiar. Pero además de ello, la adversidad en la vida de José se hizo presente también en tierra extraña. Note lo que dice el versículo 36 de Génesis 37. Una vez que lo vendieron a los ismaelitas, dice el versículo 36, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Es cierto que José ahora se encontraba alejado de sus hermanos. Sin embargo, la vida no le favorecía como usted y yo pudiéramos pensarlo. Ahora José se encontraba en una tierra extraña, alejado de su familia, que yo no sé si eso era bueno o malo, alejado de sus costumbres, alejado de su padre. Ahora se encuentra en un lugar lejano, expuesto a nuevas costumbres, expuesto a creencias distintas, expuesto a tradiciones que no eran las suyas. Literalmente se encuentra en tierra extraña. Y si le parece poco a usted lo sucedido, súmele a eso el pesar emocional. José ha sido despreciado por los suyos. No alcanza, hermanos, mi mente a percibir el dolor tan profundo, la herida tan grande que mantenía al borde de la muerte a este joven llamado José, de escasos 17 años. Vaya que se trata de una mezcla de sentimientos.
Así que quiero recordarle, vemos la adversidad presente antes de que José nazca. Vemos la adversidad presente desde el núcleo familiar. Vemos la adversidad presente en tierra extraña. Pero vemos también ahora en otro episodio de su vida la adversidad disfrazada de una hermosa mujer, de acuerdo al capítulo 39, versículo 7. Finalmente parecía que la vida le sonreía a José. El Señor estaba con él. Había sido prosperado él en todo en la casa de su amo, el egipcio Potifar. Pero dice la Escritura en el versículo 7 que la adversidad volvió a ser acto de presencia. Dice así: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Me llama la atención que la vida de José comenzaba a favorecerle nuevamente. El relato del capítulo 39 enfatiza muy frecuentemente el hecho de que Dios estaba con José. Por ejemplo, usted lo lee en el versículo 2: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. En el verso 3: y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Luego en el versículo 5 dice: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. ¿Qué pretendo con esto? Si usted prestó atención, al menos 5 ocasiones en esta breve sección, el escritor del libro de Génesis subraya un hecho trascendental. Dios estaba con José, y la presencia de Dios en la vida de José era la causa de su prosperidad y de la gracia que había hallado ante Potifar, misma que había generado también una confianza tan íntima al grado de que le delegó muchas responsabilidades. Sin embargo, hermanos, la adversidad no dejaría descansar a José. Ahora la adversidad se presentaba con falda, con cabello largo y perfume seductor. Era la mujer de Potifar. Es interesante notar el proceso. La mujer de Potifar había puesto sus ojos en él, dice el versículo 7. Dice la Escritura que le dijo: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Pudiéramos decir que fue una propuesta indecorosa, pero a la vez sumamente atrevida. De hecho, déjeme recordarle que el versículo 6 hace una referencia muy interesante respecto a José. Es una referencia que solo aparece 4 veces en la Escritura para 4 distintos personajes. Dice el versículo 6, dice así: y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y escuche la descripción que nos da de José. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Esas palabras que he leído, y era José de hermoso semblante y bella presencia, son palabras que refieren a una descripción que solo 4 veces se hace en la Biblia. Obviamente a solamente 4 personajes. ¿Recuerda quiénes? A Saúl, del cual se habla también de hermoso semblante y de bella presencia. A David, que era de hermoso semblante y bella presencia. A Absalón, que era de hermoso semblante y bella presencia. Y obviamente a José, que es de hermoso semblante y bella presencia. El lenguaje que he transmitido a usted a través de esta escritura básicamente se emplea para describir el atractivo físico que distinguía a estos 4 personajes. En particular estamos hablando de José. Así que no era casualidad que la mujer de Potifar hubiese puesto sus ojos en él y que de manera muy atrevida le hubiese invitado a dormir con ella. Conforme leemos el relato en el capítulo 39, la escena va aumentando de color. Dice el versículo 10: hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Note bien,
no solamente le propuso en una ocasión, dice la Escritura que cada día. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? No sabemos en sí cuánto tiempo había transcurrido, pero la Escritura no miente. Cada día ella le acechaba, cada día ella le acosaba, cada día ella pretendía estar con él. Y usted sabe a qué se refiere el pasaje. Era una propuesta de inmoralidad. Algunos escritores concuerdan en que esta mujer era una mujer desordenada, y que probablemente esa es la razón por la cual Potifar no mató inmediatamente a José, sino que prefirió preservarle en la cárcel, porque no creyó del todo la versión de su esposa, conociendo que se trataba de una mujer, disculpando la expresión, de cascos ligeros. Lo que sí es interesante y cierto es que la mujer de Potifar se empecinó, estaba obsesionada y le tendió una trampa a José al sentirse rechazada. Cuidado con una mujer que se siente rechazada. Dice el capítulo 39, versículo 11 y 12, y aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa ahí, y ella lo asió, es decir, lo tomó por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó sus ropas en las manos de ella y huyó y salió. Si seguimos leyendo, nos damos cuenta que este fue el origen de una seria calumnia. En los versículos 13 al 16, esta mujer tuvo la osadía de poner las ropas de José junto a ella, y entonces dice la Escritura que empezó a gritar, y una vez entonces que su esposo entró, ella le reprochó diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a casa. Me parece la escena como de una novela. Sin embargo, es la vida real. Es la vida de un joven llamado José. Ahora recuerde, adversidad antes de su nacimiento, adversidad en el seno del hogar, adversidad a través de la propuesta de la mujer de Potifar, adversidad en tierra extraña. Pero ahora José experimenta adversidad tras las rejas. El capítulo 20 nos enseña que como consecuencia de aquella calumnia, Potifar tomó la determinación de enviarle a la cárcel. Dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Finalmente la mujer de Potifar, herida por no obtener lo que se había propuesto, logró al menos que José fuese echado en la cárcel por causa de sus calumnias. ¿Pero ha pensado lo que esto representaba para José? Déjeme preguntarle, ¿quiénes van a la cárcel? ¿Qué clase de personas van a la cárcel? Tuve la oportunidad de trabajar cerca de 2 años en el penal de Puente Grande, en Jalisco. Trabajar, me refiero al hecho de ir y predicar, enseñar la palabra, hacer labor de evangelismo con los hermanos de la Iglesia de Cristo en Insurgentes, en Guadalajara. Y déjeme decirle que encontré en muchas ocasiones en el interior de aquel centro penitenciario muchas personas que se decían a sí mismos inocentes. Pero francamente, ¿quiénes van a la cárcel, hermanos? ¿Los infractores de la ley? ¿Aquellos que llevan una vida disoluta o desordenada? Pero quiero que piense en José. ¿Qué había hecho este hombre para ir a la cárcel? ¿Qué representaba estar en la cárcel para un hombre como José, que había sido traicionado por sus hermanos, vendido como un esclavo, acosado por una mujer que experimentaba una vida inmoral, un hombre que era inocente, un hombre que había hecho todo lo posible por vivir con rectitud e integridad en los asuntos que se le habían confiado, un hombre temeroso de Dios? ¿Cómo puede alguien con tal descripción ir a prisión? Puedo afirmar que él sí estaba injustamente en la cárcel. Y ahí es donde surge una pregunta en la mente de cada uno de nosotros como lectores.
Como espectadores de esta historia que nos impacta, ¿dónde está Dios cuando todo parece ser injusto? ¿Dónde está Dios cuando la adversidad arrecia y la injusticia nos azota? ¿Dónde se encuentra Dios? Adversidad desde antes de nacer, adversidad en el seno del hogar, adversidad en tierra extraña, adversidad bajo la presión de la inmoralidad de una mujer, adversidad tras las rejas, adversidad también bajo el nombre de la ingratitud. Cuando José se encuentra en aquella prisión, tuvo la oportunidad de entrevistarse con el copero y el panadero del rey. Usted ha de recordar ya en el capítulo 40 que estos dos personajes habían sido arrojados también a prisión. Una vez que se encontraron en aquella prisión, dice la Escritura que estos se encontraban tristes, apesadumbrados. Tenían entre ellos inquietudes a causa de algunos sueños que habían tenido. Y entonces dice la Escritura que una vez que estaban ellos ahí y que José era el encargado de los presos que estaban en ese lugar, la Escritura nos narra lo siguiente. Fíjese bien lo que dice el versículo 14 y 15. Una vez que José pudo interpretar sus sueños y que estos, ¿verdad?, pudieron salir, José les pide a ellos lo siguiente, note: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Mismo José no comprendía cuál era la razón por la cual estaba en la cárcel. Él sabía de las falsas acusaciones, pero no había nada en él, ningún motivo para que él fuese retenido en prisión. Y le pide entonces a este personaje que se acuerde una vez que sea liberado. Por cierto, me llama la atención que José tuvo aún la capacidad de preocuparse por aquellos que estaban desalentados en prisión. Fíjese lo que dice la Escritura en el capítulo 40, versículos 4 al 7. Dice: y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, hablando del copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. En un momento más hablaré de ellos. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? En aquella prisión José conoció y sirvió al copero y al panadero del rey. Y José abrigaba la esperanza de que esos cumpliesen su promesa una vez que fuesen liberados. Sin embargo, déjenme recordarle lo que la historia nos dice. El jefe de los coperos, quien había sobrevivido después de aquella interpretación del sueño, dice la Escritura en el versículo 23, y el jefe de los coperos, una vez que había salido, no se acordó de José, sino que le olvidó. Le olvidó. Ahora, ¿cómo se siente usted después de todo lo que ha experimentado José? Adversidad antes de nacer, adversidad en el seno familiar, adversidad en tierra extraña, adversidad por causa de una mujer cuya vida era inmoral y que le acosaba a cada día. Adversidad en la prisión y ahora la adversidad bajo el nombre de la ingratitud. Puedo pensar, sin temor a equivocarme, que José estaba experimentando desilusión. No había mucho por qué luchar dentro de aquella cárcel. Parece todo perdido para José. Incluso puedo pensar que si José hubiese vivido en nuestros días, indudablemente él hubiese amanecido ahorcado, o si hubiese provocado la muerte, o hubiese tomado la puerta falsa llamada suicidio. No había mucho por hacer. Aún aquellos a los que sirvió en prisión se habían olvidado de él. Sin embargo, a pesar de la adversidad tan férrea que le sobrevino a José,
Él entendió que Dios estaba trabajando en su persona. Y quiero que escuche lo siguiente, hermanos, la adversidad es una de las herramientas más efectivas de Dios para fortalecer nuestra fe. Y en tiempos contrarios, donde la adversidad arrecie en nuestras vidas, es donde nuestra fe se tensa y puede madurar. Dios tiene planes para nosotros. Él puede transformar las adversidades en cosas buenas, independientemente de lo que éstas puedan parecer. Dios puede hacer de las adversidades las herramientas efectivas para sacar a relucir lo más precioso y preciado de nosotros. Quiero decirle algo. Todos nosotros somos transeúntes del mismo valle llamado adversidad. Todos nosotros somos transeúntes de ese mismo valle. A mayor o a menor escala, la historia de José es a la vez nuestra historia, su historia, mi historia. Todo ser humano sobre la faz de la tierra enfrenta o ha enfrentado o enfrentará la adversidad. Sea en su pasado, sea en su presente o en su futuro, todos atravesaremos por ese valle llamado adversidad. Aunque quiero aclarar que algunos viven en adversidad porque han procurado caminos cuyo fin ha generado la adversidad como consecuencia de sus malas decisiones o malos pasos. Pero no estoy hablando de esa clase de adversidad. Estoy hablando de aquella adversidad que nos llega a nosotros de forma injusta. Aquella que hemos experimentado en un camino accidentado por el valle de la adversidad, aun cuando somos temerosos de Dios. Me llama la atención que el autor del libro de Génesis, un libro que por cierto contiene 50 capítulos, dedica casi 20 capítulos para presentarnos la vida de José. En el capítulo 30 nos presenta el nacimiento de este hombre, que era el bebé anhelado. Y luego vuelve a mencionarle en el capítulo 37 hasta el capítulo 50. Me llama la atención que casi por 20 capítulos presenta el autor del libro de Génesis la vida de José. Pero más me llama la atención que destaca la cantidad de capítulos que dedica a este hombre, por encima de grandes personajes y hombres de Dios como Adán, el mismo padre de la fe que es Abraham, Isaac o incluso el mismo Jacob, padre de José. Y la pregunta que yo me hacía es: ¿por qué Dios permitió que así fuese? ¿Por qué el Espíritu Santo permitió que casi 20 capítulos del libro de Génesis estuviesen destinados para hablarnos de José? Especialmente cuando su vida es una historia constante de tragedias y tragedias y tragedias, adversidad tras adversidad. Bueno, déjeme decirle que hay una respuesta. Dios quiere mostrarnos a usted y a mí varios principios. Número 1. El primer principio que Dios quiere mostrarnos a través de la historia de José es que todo ser humano experimentará adversidad. Hermanos, la oposición y la desgracia son parte inevitable de la vida que pertenece a un mundo caído. Y la historia de José la vemos también en el justo Job, aquel hombre que experimentó situaciones que pusieron su fe a prueba al máximo, pero que jamás se olvidó de la presencia de Dios en su vida. Así que recuerde, la adversidad es parte de la vida de cada uno de nosotros. El segundo principio que Dios nos enseña a través de la historia de José es que Él siempre estará presente cuando la adversidad pueda indicar incluso lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Yo no sé si usted lo notó en el desarrollo del sermón hasta este punto. Es interesante notar que cada una de las facetas de adversidad que José vivió o experimentó, en cada una de ellas hay una clara descripción de la presencia de Dios en su vida. Quiero que piense ahora de manera inversa. No solamente estamos viendo las tragedias, ahora vamos a ver qué es lo que Dios estaba haciendo mientras esas tragedias o adversidades se presentaban en la vida de José. Por ejemplo, fue Dios el que intervino para que Raquel pudiese darle a luz un hijo. Dios fue el que intervino. Después de que esta mujer era estéril y que había clamado su anhelo a Dios, expresando el anhelo tan grande de tener un hijo.
Pero por otro lado también es su padre el que le mostró a José amor en medio de sus hermanos que le odiaban. ¿Quién estaba detrás de Jacob? Es Dios. A pesar de que este personaje había sido un poco irresponsable como padre de familia, Dios empleó el amor de un padre para cobijar hasta cierto punto a José en medio de unos hermanos que le odiaban. Una vez que José es atacado por la conspiración de sus hermanos, el capítulo 37, versículo 21 nos presenta a Rubén, hermano de José, cuya intervención pudo evitar que sus hermanos le mataran cuando ya se lo habían propuesto. Usted ha de recordar que ellos buscaban matarle, pero Rubén dice: nada vamos a ganar con matarlo, vamos a echarle mejor en una cisterna para que manchar nuestras manos. ¿No ve usted acaso la presencia de Dios interviniendo a través de la voz de Rubén? La historia pudo haber sido distinta. O por ejemplo, ¿qué me dice de la cisterna? Usted podrá decir: hermano, ¿la cisterna puede ser algo bueno? Sí. Esa cisterna que para nosotros puede ser mala, cisterna que fue la habitación de José por al menos unas horas mientras pasaban aquellos ismaelitas. La cisterna fue el medio que Dios empleó para evitar que muriese en manos de sus hermanos. Pero a la vez también fue el medio que Dios empleó para preservar su vida hasta que pasaran los comerciantes ismaelitas. Note cómo las tragedias, cuando las vemos desde otro ángulo, pueden ser cosas buenas. Aún la cisterna fue una herramienta buena que Dios empleó para preservar la vida de José. Por otro lado, vemos la intervención de Dios a través de un grupo de ismaelitas, comerciantes, quienes pasaron por ahí, quienes evitaron que José muriese abandonado en la cisterna. Usted pudiera pensar: ¿y qué hubiera pasado si lo hubieran dejado en la cisterna? Pero Dios tenía un plan. Los ismaelitas pasaron, y estos fueron el medio que Dios empleó para que José no quedase abandonado en aquella cisterna. Por si esto fuera poco, la Escritura recurrentemente en el capítulo 39, en particular en los versículos 2 y 3 nos dice: mas Jehová estaba con él, porque Dios le había hecho prosperar en la casa de Potifar en tierra extraña. Número 7, la cárcel. ¿Ha pensado en la cárcel? La cárcel fue el medio que Dios empleó para impedir que él muriera decapitado por Potifar. ¿Qué castigo merece uno que ha ultrajado la mujer de aquel que le ha dado confianza? Sin embargo, fue la cárcel el medio que Dios empleó para preservar la vida de José. Y Potifar, quien sin duda no había creído toda la versión de su mujer, preservó la vida de José en aquella cárcel, le mantuvo con vida en aquella prisión. Una vez más vemos la mano de Dios. Y finalmente, número 8, hay un copero ingrato. Pero dice la Escritura que después de 2 años recordó a José. Y una vez que le recordó, fue traído a la presencia de Faraón para ser restituido y prosperado en gran manera. Y le hizo gobernar sobre Egipto. Es ahí donde podemos ver que la Escritura no miente cuando declara que Jehová estaba con él. Nuestro Dios estuvo ahí, Él nunca se apartó. Cuando la adversidad nos ciega, cuando llegamos a pensar que Dios nos ha olvidado, debemos recordar que Él siempre está para nosotros. El autor del libro de los Hechos afirma esta verdad. Dice la Escritura en el libro de los Hechos que Dios estaba presente con él. Y de esa forma Dios está presente también en nuestra vida. Aún en los momentos más oscuros de nuestra vida, Dios está ahí. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 7, versículos 9 al 10, así: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Hermanos, esto es básicamente lo que el salmista David trataba de expresar. El salmista estaba convencido de esa realidad. Él sabía que el buen pastor no nos abandona, que el buen pastor está con nosotros aún en el valle de la sombra de muerte. Él está ahí. Donde los peligros y la adversidad arrecian, la presencia de Dios es notoria. Esto lo expresa en el Salmo 23.
finalmente, un tercer principio que nos transmite esta historia es que la adversidad debe de ser afrontada con la actitud apropiada. En el capítulo 40, versículos del 1 al 7, pasaje que ya leía hace un momento, es el relato donde José se encuentra en prisión, a cargo también de los demás prisioneros. Dice la Escritura que le llevaron ahí a su encargo también al copero y al panadero. Pero si usted prestó atención, aún en medio de la adversidad que enfrentaba José, aún en medio de las injusticias que le acompañaban, aún en medio de la calumnia que le había sido infundada y que era la causa por la cual se encuentra ahí, aún en medio de todas sus tragedias, José tuvo la capacidad para percibir y sensibilizarse ante la tragedia de otros. Si usted prestó atención, él notó que estaban el copero y el panadero y los vio aquella mañana con una mirada y un semblante de tristeza. Y entonces él les preguntó: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Hay una pregunta que yo me hago, hermanos: ¿cómo puede un hombre que ha pasado por semejante adversidad mantener el temple y aún en medio de su profundo dolor y en la realidad de su desgracia, sensibilizarse ante la adversidad ajena? Se requiere un corazón noble, pero se requiere también el trabajo que Dios lleva a cabo a través de este proceso. ¡Qué maravillosa lección! Cada uno de ellos estaba pasando en ese momento por la misma adversidad. Cada uno de ellos estaba en prisión. Uno de ellos tomó la actitud correcta. Uno de ellos no se dejó cegar por lo complicado de la situación, ni hizo caso a sus sentimientos. Pero los otros dos estaban dándose por derrotados al haber estado en la cárcel. Hermanos, estoy seguro que más de alguno de nosotros esta mañana, este día, está pasando por adversidad. Probablemente nada se va a comparar en este mundo a lo que usted está viviendo, con mucho respeto. A lo mejor lo que usted está viviendo es único, nada se va a comparar a ello. En estos días hemos escuchado noticias de hermanos a quienes amamos y que están pasando por ese valle de adversidad, y con mucho amor y respeto, puede ser que lo que ellos estén viviendo no se compare a nada de lo que vive este mundo. Pero quiero que recuerde esto: no son las adversidades las que hacen la diferencia, no. Es la actitud correcta en la adversidad la que hará la diferencia. No son las adversidades las que hacen la diferencia, es la actitud correcta en la adversidad la que hará la diferencia. Está un panadero, está un copero y está José. Los tres están pasando por la misma situación. Incluso el que está en desventaja en medio de todo esto es José, porque él viene arrastrando un lastre muy pesado de adversidad. Era del que menos esperaba una reacción positiva, pero él pudo tener la actitud correcta. No son las adversidades, es nuestra actitud ante la adversidad lo que hace la diferencia. Número 4. La adversidad traerá fruto apacible y recompensa gloriosa. En los versículos 40 al 47 del capítulo 40, la Escritura establece algo sorprendente. Versículo 37 en delante. Una vez que José experimentó toda esta adversidad, vino entonces la recompensa a todo lo que él había experimentado. En su debido momento Dios se encargó de bendecir su vida, y de la misma forma puedo asegurarle que Dios se encargará de bendecir la nuestra. Pero además podemos ver que la adversidad exalta siempre a Dios. Es entonces donde llego a la parte final de este mensaje. ¿Qué pasos debemos de dar cuando atravesamos el valle de la adversidad? Quiero proporcionarle a usted 3 pasos fundamentales que debemos considerar cuando pasemos por el valle de la adversidad. Número 1, no lo olvide. La primera cosa que nosotros debemos hacer al pasar por el valle de la adversidad
es mantener siempre a Dios en la perspectiva correcta. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, cuando nosotros permitimos que las adversidades roben nuestro enfoque en Dios y nos entregamos precipitadamente y anticipadamente al fracaso y al dolor de una muerte espiritual, entonces estaremos confinados a morir. Déjeme decirle que nada ni nadie debe de dejar a Dios fuera de la escena de la vida. Aún la misma adversidad no tiene el poder ni la capacidad para dejar a Dios fuera de nuestra vida. Pero ¿cómo lograremos esto? ¿Cómo lograremos mantener nuestro enfoque y perspectiva en Dios? Esto será a través de nuestro esfuerzo, esto será a través de nuestro interés, esto será a través de nuestras acciones al respecto, porque nada de esto nos vendrá de forma automática. ¿Cuál es su actitud en estos momentos? Estamos viviendo tiempos difíciles. La pregunta es, ¿cuál es su actitud ante esta adversidad? La presencia de Dios en la vida accidentada de José trajo como resultado dos cosas que Lucas nos enseña en el libro de los Hechos. La primera cosa que Lucas nos dice ahí en el capítulo 7 del libro de los Hechos es que Dios le libró de las tribulaciones. La liberación de esos momentos de tribulación o de adversidad vendrán a través de una relación con Dios. Pero la segunda cosa que nos enseña Lucas en esa breve reseña que nos narra respecto a José es que todo ese proceso fue el medio para otorgarle a José gracia y sabiduría. La segunda cosa que debemos hacer cuando pasemos por el valle de la adversidad es obviamente mantener siempre la actitud correcta. ¿Por qué debemos de tener una actitud correcta ante la adversidad? Le voy a dar 5 razones por las cuales debemos tener una actitud correcta ante la adversidad. No es sencillo, pero debemos mantener siempre la actitud correcta. Número 1, en primer lugar, porque la adversidad trae consigo grandes oportunidades. Si José no hubiese pasado por esta serie de tragedias, nunca hubiese experimentado el gozo, la bendición de poder ser el segundo en mando en toda la nación de Egipto. Número 2, es necesario mantener la actitud correcta ante la adversidad, porque la adversidad tiene como fin promover nuestra madurez espiritual. Déjeme decirle algo. Cuando volteamos y vemos a aquel José que estaba en una cisterna, después de que ha sido abandonado por sus hermanos, y luego es vendido por los hermanos hacia los ismaelitas, quienes le iban a vender en Egipto. Y luego contemplamos a aquel José que tiene el temple para huir de la tentación, de la inmoralidad sexual. Podemos ver la diferencia. Podemos notar que en el proceso Dios estuvo trabajando y que la adversidad no solamente le llevó a él a disfrutar de grandes oportunidades, sino que la adversidad tenía la finalidad de promover la madurez espiritual en José y a la vez en usted y en mí. ¿Sabe cómo comprobamos esto? Al final del libro de Génesis, cuando finalmente sus hermanos se entrevistaron con él, la Escritura dice que José les perdonó. Número 3, es necesario mantener siempre la actitud correcta, porque la adversidad es un medio eficiente para probar nuestra integridad. Fue necesario que pasara José por todo eso para demostrar que él era inocente, y el Señor le reivindicó. Número 4, es necesario mantener la actitud correcta en la adversidad, porque la adversidad nos lleva a generar dependencia en Dios. Si usted notó, fue Dios el que hizo la diferencia en la vida de José. Y número 5, es necesario mantener la actitud correcta en medio de la adversidad, porque la adversidad nos prepara para algo mejor en nuestro servicio a Dios y en nuestro servicio al semejante. ¿Cómo lo vemos en la vida de José? El Señor le permitió llegar a ocupar un lugar importante en Egipto.
Pero ese lugar importante que el Señor le permitió a través de la adversidad le sirvió a José también como una herramienta para bendecir no solamente a su familia, sino a muchos pueblos a través de todo el grano que había sido almacenado gracias a la sabiduría que Dios había puesto en él. Número 3, tercer paso a tomar en la adversidad, y con esto termino: mantener siempre la esperanza. Mantener siempre la esperanza. La esperanza de que tarde o temprano recibiremos la recompensa eterna que nos va a permitir disfrutar en gloria lo que en esta tierra nos ha sido arrebatado por la adversidad. Si esa esperanza está en nosotros, nada nos hará desistir de nuestro caminar. Por difícil que parezca andar en pos del Señor, sabremos que algún día, tarde o temprano, llegaremos a la presencia, no del faraón, no a la presencia de un rey terrenal, sino a la presencia misma del Rey de Reyes, quien nos hará partícipes de sus ricas y abundantes bendiciones en gloria. José llegó al mismo palacio de Faraón. Usted y yo llegaremos a la misma presencia del Rey de Reyes. Así que recuerde y no olvide, ¿qué debemos hacer cuando atravesamos por el valle de adversidad? Mantener siempre a Dios en perspectiva, mantener siempre la actitud correcta y mantener siempre la esperanza de que algún día seremos partícipes de todo aquello que nos fue arrebatado en esta vida en medio de la adversidad. Hermanos, la historia está plagada de personas cuyas luchas y cicatrices fueron el fundamento de sus extraordinarios logros. De hecho, fue gracias a los padecimientos que ellos experimentaron que lograron lo que necesitaban para poder alcanzar la grandeza espiritual. Hay bendiciones que solo se consiguen a través de las luchas cotidianas. Y es el más sombrío horizonte en el valle de la adversidad. Es el escenario que nos permite presenciar el crecimiento y fortalecimiento de la fe en su mayor esplendor. Que Dios le bendiga, que el Señor le dé fortaleza. En palabras de Lucas, y los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus aflicciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Oremos. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por la vida y el ejemplo de José, aquel siervo tuyo que a pesar de su integridad experimentó la adversidad, transitó como cada uno de nosotros también ese valle de adversidad. Pero te damos gracias, Señor, porque no solo transitó el valle de la adversidad, sino que lo hizo con fe. Ayúdanos, Señor, también a nosotros a poder transitar en esta vida, a poder afrontar cada una de las vicisitudes, de las adversidades que la vida nos presenta, a poderla afrontar, Señor, con fe, recordando cada una de las enseñanzas que esta mañana hemos aprendido o hemos obtenido de José. Ayúdanos, Señor, a recordar que debemos mantener siempre tu persona en perspectiva en medio de la adversidad. Ayúdanos, Señor, también a recordar que es en medio de la adversidad que podemos nosotros también mantener una actitud correcta. Y Señor, ayúdanos también en medio de la adversidad a mantener viva la esperanza de que un día estaremos en la misma presencia del Cordero, alabándole y glorificándole por la eternidad. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en los tiempos adversos, que sigamos nosotros avanzando, conquistando la cima, enfrentando los desafíos de la fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias por su atención. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios por poder estar un domingo más reunidos, aunque sea de forma virtual. Agradezco en esta mañana la oportunidad de poder estar compartiendo con ustedes un sencillo poema. Antes de eso quiero dejarles esta pregunta. Dice: la mies es mucha y los obreros pocos.
¿Cómo interpretaría usted esta frase hoy? A través de estas palabras, nuestro Señor Jesucristo nos desafía a tomar conciencia de nuestra misión y comisión en este mundo, a dejar nuestra comodidad y trabajar como obreros del Señor y ser luz para aquellos que aún se encuentran en tinieblas. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Jesús busca voluntarios. Himno 303. Jesús está buscando voluntarios hoy que a la ruda lucha luego puedan ir. ¿Quién está dispuesto a escuchar su voz siendo voluntario, listo a combatir? Nos cercan las tinieblas densas del error. Vamos sobre abismos hondos de maldad y para destruirlos llama el Salvador muchos voluntarios que amen la verdad. De Cristo voluntario tú puedes ser, otros ya se alistan, hazlo tú. Cristo es nuestro jefe, no hay por qué temer. ¿Quieres ser un voluntario de Jesús? La lucha contra el vicio, la pereza, el mal, contra la ignorancia de la ley de Dios, es una campaña que no tiene igual. ¿Quieres ir a ella de Jesús en pos? El triunfo significa que domine el bien, que los hombres se amen y que la verdad reine en las conciencias, siendo su sostén. Y ha de ser, si ayudas, una realidad. De Cristo voluntario, tú puedes ser, otros ya se alistan, hazlo tú. Cristo es nuestro jefe, no hay por qué temer. ¿Quieres ser un voluntario de Jesús? Dios te bendiga. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Hemos llegado a término de este programa. Esperamos que haya sido de gozo para sus vidas.
Nos da un gusto, ¿verdad?, que estemos alabando junto al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana le damos las gracias, Padre bendito, por la vida, los cuidados que tiene con nosotros, porque gracias a usted podemos estar tras esta pantalla alabando su santo nombre junto con los hermanos. Los ponemos en sus manos y que este programa haya sido de bendición para sus cuerpos. Gracias por todo, Padre Celestial. Amén. Hasta luego, hermanos. Nos vemos la próxima semana.